El día de hoy vamos a hablar el siguiente tema, como ya hemos venido viendo, lo que son heridas de cicatrización, complicaciones pre y postoperatorias, y ahorita vamos a hablar lo que son infecciones quirúrgicas. Y bueno, dentro de las infecciones quirúrgicas es importante tener en cuenta definiciones, porque probablemente cuando ustedes roten les van a preguntar qué es sepsis, qué es séptico, qué es SIRS, eh, qué es una bacteremia, y es importante que ustedes estas definiciones básicas las tengan pendientes, las tengan presentes. Eh, Dentro de la definición de la bacteriemia, se define como la presencia de bacterias viables en sangre, que se puede aplicar igualmente a la presencia de otros microorganismos también como virus, hongos o parásitos, ¿ya? Sepsis, de manera grosso modo, lo vamos a mencionar como, o clásicamente se ha definido como el SIRS, que es desencadenado por un proceso infeccioso. Pero en la siguiente lámina está un poco más detallado para que ustedes tengan en cuenta siempre estas definiciones. Al menos cuando lleguen a cirugía le van a preguntar siempre esto. ¿Ya? Shock séptico se define como una sepsis grave en la que a pesar de que le das un aporte de fluidos o hidratación con cloruro de sodio del 0,9%, persiste la hipotensión. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que ya le hemos dado hidratación, fluidos, está su presión baja, hipotenso, y además se asocia de una hipoperfusión periférica, por lo cual requiere tratamiento con inotropos o vasopresores como dopamina, dobutamina, noradrenalina. Y además el shock séptico se asocia a una disfunción multiorgánica. ¿Ya? Bueno, ahora, en otras definiciones de la infección se define como una respuesta inflamatoria secundaria a la presencia de microorganismos o a la invasión por estos. Puede ser a nivel local y a nivel sistémico. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, a nivel local va a haber lo más frecuente en cirugía, que es la infección de la herida después del paciente haber sido operado, que vemos signos de inflamación, como por ejemplo dolor, calor, rubor. ¿Ya? Y a nivel sistémico va a haber una temperatura elevada, un aumento de leucocitos, aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, lo que se define como un SIRS, que ya lo vamos a ver más adelante. También los criterios del SIRS, que eso es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿ya? Actualmente las guías, como sepsis grave o severa, ya no lo toman muy en cuenta, pero es bueno que ustedes tengan en cuenta que se define como una asociación a disfunción de algún órgano. ¿Y cómo sabemos que es grave o severa? Pues hay una hipotensión o una presión arterial sistólica menor a 90, una presión arterial media menor a 70, o que haya disminuido mayor a 40 milímetros de mercurio su presión arterial sistólica basal, ¿ya? Ahora, que remonta que esto se puede solucionar con infusión de volumen o hipoperfusión. Y SIRS como tal es la respuesta inflamatoria desencadenada por diversos procesos. Bueno, eso chicos es el resumen y lo fundamental que ustedes tienen que tener para rotación. Lo otro es como una recopilación de varios artículos, no quiero que lo tengan como un concepto, pero esto de acá, esta lámina sí es la más importante porque según las definiciones de sepsis 3 y del SCM, va a definir la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Así se define. Entonces, cuando ustedes les pregunten qué es sepsis, quiero que ustedes tengan presente este concepto, ¿ya? Ahora, en cuanto a shock séptico, se define como un subconjunto de la sepsis con disfunción circulatoria, celular, metabólica, asociada con mayor riesgo de mortalidad. Pero ese no es tanto así el concepto. La otra definición, según la guía NICE, la sepsis lo definen como un síndrome clínico causado por la activación de los sistemas inmunológicos y de coagulación del cuerpo a causa de una infección. Y el shock séptico lo definen como una afección potencialmente mortal que se caracteriza por una presión arterial baja o hipotensión que no responde a fluidos o líquidos
y que necesita vasopresores. Además, se asocia a una disfunción de órganos. Entonces, en resumen, chicos, lo que ustedes tienen que saber, ¿qué es sepsis? Sepsis, van a decirlo de manera general, es la disfunción de órgano potencialmente mortal causada por una respuesta irregular del huésped a la infección. ¿Y qué es shock séptico? Es una hipotensión que no responde a fluidos y que necesita vasopresores. ¿Ya? Ahora, lo que es importante ahora, lo que tienen que tener en cuenta el SIRS. Anteriormente, este cuadrito de Schwartz, eh, el SIRS estaba un poco encajado tanto para un proceso infeccioso, pero también hay procesos que necesariamente no son infecciosos que nos producen SIRS, como por ejemplo traumatismo, aspiración, pancreatitis, quemaduras. Entonces, como que por ahí desencaja un poco, pero ustedes siempre, esto a pesar de que es un poco confuso lo que menciono, que el SIRS no solo está netamente en una infección, sino que está en estos procesos también presentes, pero es importante que ustedes reconozcan cuándo están frente a un cuadro de SIRS. Y bueno, estos son los criterios, que lo tienen que saber, sí tienen que saberlo porque eso preguntan. Entonces, son dos o más criterios de los siguientes. Una temperatura mayor o igual a 38 o menor a 36 grados centígrados. Una frecuencia cardíaca mayor a 90, una frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto o una presión de CO2 menor a 32. Y el otro criterio es una leucocitosis mayor a 12.000 o menor a 4.000, pero por lo general, en este caso, en el CIRS lo tomo mayor a 12.000 o mayor al 10% de las formas inmaduras. Entonces, estos criterios también es importante que ustedes lo sepan y lo tengan presente porque siempre les van a preguntar de una u otra manera. Y bueno, en este cuadro tenemos los criterios clínicos para identificar a los pacientes con sepsis y con shock séptico. Sepsis se tiene que identificar como tal el foco infeccioso o al menos tener la sospecha. Más la escala SOFA. Esta escala SOFA básicamente le guía sepsis o la campaña de superviviendo a la sepsis. Menciona que como tal escala de SOFA valora la mortalidad. Por ejemplo, mientras más hoy tiene un puntaje de 6, mañana tiene un puntaje de 8. Mientras más alto sea el puntaje, mayor probabilidad de mortalidad va a tener el paciente. Entonces, ¿qué son los parámetros del SOFA? Pues el SOFA valora lo que es la respiración. A nivel respiratorio siempre se toma en cuenta el PAFI, que tiene como punto de corte lo que está acá. No les preguntan mucho esto, pero sí les pueden preguntar qué es lo que valora a nivel respiratorio, el PAFI, a nivel de coagulación o hematológico, las plaquetas, a nivel hepático para valorar el sistema el hígado, toma en cuenta las bilirrubinas, a nivel del sistema nervioso central se valora la escala de Glasgow, a nivel renal, la creatinina y también el flujo urinario. Esos parámetros me parece importante porque también cuando llevemos colangitis, coledocolitiasis, colecistitis, vamos a mencionarlo un poco más. ¿Se ve un poco? Sí, pero en este contexto de la sepsis, la escala de SOFA valora la mortalidad. Adicional a ello, a veces nos preguntan cuáles son los criterios para sepsis. Y no es muy utilizado ahora, pero también incluye el Quick SOFA, en los que tiene que cumplir 2 de 3. Por ejemplo, un Glasgow menor a 13, o que refiera que el paciente tiene alteración de la conciencia, una presión arterial sistólica menor o igual a 100 y una frecuencia respiratoria mayor a 22. Ok, una taquipnea. ¿Ya? Cualquier cosa, chicos, si es que tienen dudas en todo este tema, ustedes me avisan, podemos hacer una presentación netamente para sepsis, porque es importante que ustedes sepan el manejo y es porque es altamente frecuente, ¿ya? Y bueno, dentro de la definición de shock séptico, pues lo que dije, este es el resumen de todo. Es la necesidad de drogas vasoactivas para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Y también lo que mencioné, que es una hipotensión marcada que no responde a fluidos y que necesita vasopresores. Y dentro de los parámetros que marcan un shock séptico o de hipoperfusión es la hiperlactacidemia, que es el aumento del lactato mayor a 2 micromol por litro.
a pesar de que hay una correcta hidratación o manejo de volumen. Entonces, chicos, si es que ustedes tienen dudas sobre sepsis, y recuerden que el tratamiento o lo que les van a preguntar es a cómo hidrata el paciente. En la práctica lo hacen bien a chorro, pero las guías de Toledo, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, dice que se hidrata a 30 cc por kilo en 3 horas y se va valorando si responde o no. Entonces, como insisto, si es que tienen alguna duda, no ha quedado clara esta parte, me pueden escribir y podemos hacer un tema netamente de sepsis porque es importante que ustedes manejen. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos a hablar como tal. Ayer vi que tenían un poco de complicaciones en la parte de complicaciones postoperatorias, porque el tema de hoy justamente se relaciona con eso. Y de nuevo me he visto en la posibilidad de presentarles y recordarles hasta que lo aprendan, porque esto sí es frecuente, esto sí preguntan, e incluso es importante que ustedes lo sepan para la práctica diaria. Las complicaciones en el momento, o sea, desde las 0 hasta las 24 horas, a nivel local, se puede asociar una hemorragia aguda, una lesión anatómica por ya sea que es producido por un error del cirujano que lidia el uréter durante una cirugía pélvica. Y bueno, dentro de las complicaciones a nivel general, en este lapso de tiempo, puede ser la asfixia, la obstrucción de las vías respiratorias y la inhalación de vómito, ¿ya? Y bueno, dentro de las complicaciones entre el segundo día hasta las 3 semanas, en nivel local es el hilio, justamente lo que ayer mencionamos, un hilo dinámico, o que estaba relacionado por la manipulación de las asas intestinales y que estas, o la irritación del peritoneo, ¿ya? Entonces aparecen después del segundo día, las 3 semanas, hasta las 3 semanas. Lo otro que también encaja en este mundo son las infecciones que pueden ser de la herida, unas peritonitis, infecciones pélvicas, frénicas, e incluso la hemorragia secundaria, las dehiscencias que puede ser de la herida o de la anastomosis, que por lo general la dehiscencia pues es una de las complicaciones más fregaditas porque pueden comprometer la vida del paciente. Y también en este grupo, en esta clasificación, encajan las obstrucciones por bridas de adherencias y las úlceras por decúbito o por presión. A nivel general, en cuanto a pulmón, pues la complicación más frecuente es atelectasia, pero como yo les dije, chicos, hay algunas bibliografías que mencionan que la atelectasia puede aparecer después del segundo día, pero otras, en la siguiente lámina, y en la práctica, incluso en los bancos que revisamos ayer, la atelectasia lo incluyen como la causa más frecuente de fiebre en las primeras 24 horas. Ya al final he puesto la misma pregunta para que se lo recuerden y no lo olviden porque siempre cae atelectasia. De una u otra manera les van a preguntar. Lo otro son las bronconeumonías, los émbolos, como la trombosis venosa profunda o la tromboembolia pulmonar. A nivel urinario mencionamos la retención urinaria o necrosis tubular aguda. Asimismo, también tenemos la enterocolitis. Y ya las más tardías son las hernias incisionales, las bridas de adherencias que producen obstrucción. Cuando llevemos obstrucción vamos a hablar mucho más de eso y va a quedar un poco más claro. Y a nivel general, por ejemplo, si se ha realizado una cirugía invasiva o compleja, como una gastrectomía subtotal o total, tiende el paciente a hacer anemia, puede hacer déficit de vitaminas, estetorrea o diarrea. Asimismo, también puede ser el síndrome de vaciamiento gástrico rápido o osteoporosis. ¿Ya? Y bueno, este cuadro también es importante que lo tengan fijo, chicos, lo mencioné. Esto sí pregunta. ¿En qué causa sospecho cuando tengo fiebre dentro de las primeras 12 horas? Pues voy a sospechar en causas como transitorias, que puede ser la reabsorción de material extraño, que es CAP, sangre, o alteraciones endocrinas como una crisis tiroideo adrenal que es propio de la cirugía del proceso traumático, o reacciones transfusionales también me producen fiebre dentro de las primeras 12 horas. Otra de las causas son las septicemias o infecciones preexistentes o que el paciente sea sensible a la anestesia. Otra de las causas de fiebre mayor a 12 horas hasta el cuarto o quinto día posoperado. A nivel pulmonar tenemos la tromboembolia pulmonar. Les insisto, chicos, la atelectasia es la causa más frecuente de fiebre
dentro de las primeras 24 horas. Otras bibliografías dicen que aparece después de los 2 días, pero para motivos de examen siempre lo incluyen dentro de las 24 horas. También está como complicación la neumonía, la flebitis y las patologías urinarias por lo general. Estas suelen aparecer entre el segundo o tercer día, como por ejemplo una insuficiencia renal, una insuficiencia del tracto urinario, en aquellos pacientes que han sido sometidos a procesos invasivos, como por ejemplo sondaje vesical y que no ha tenido una correcta desinfección o un proceso adecuado de asepsia y endisepsia, o incluso también puede asociarse la retención urinaria a presentar fiebre en este lapso de tiempo. Y eso es lo que yo les digo, y acá lo vamos a hablar un poco más amplio, que después del cuarto o quinto día, aunque Savistton dice después del quinto o sexto día, aparecen las famosas ISOLAS. Esas son las infecciones del sitio operatorio, que tienen que sí o sí manejar esto. Vamos a ver cuál es el porcentaje de complicaciones más detallado para que ustedes lo tengan claro. Y chicos, entonces, estos dos láminas que le acabo de presentar es importante que ustedes lo tengan claro. Cualquier cosa, duda, como les digo, me pueden escribir y estoy para ayudarles en sus dudas o en lo que ustedes deseen, ¿ya? Y bueno, ahora continuando con la presentación, pues tenemos que los patógenos comunes en los pacientes quirúrgicos que se asocian a mayor tasa de complicaciones, pues tenemos a los cocos aerobios gram positivos, más frecuente el Staphylococcus aureus, la epidermis, piógenes, los bacilos anaerobios gram negativos, la E. coli. Cuando lleguemos a hablar de penicitis o de colecistitis y todo lo que tiene que ver con la patología biliar, la E. coli va a estar ahí metida, ¿ya? Eso ya es un adelanto para que más o menos vayan teniendo en cuenta eso. Y dentro de los anaerobios, los gram positivos, el Clostridium difficile, son los más frecuentes, pero esto les dejo para que lo repasen. Nunca se preguntan pero cuando se hace piel siempre recuerda que está Staphylococcus aureus, ¿ya? Y bueno, entre las infecciones quirúrgicas, una infección quirúrgica se puede definir como la presencia del tejido purulento, más la presencia de microorganismos o presencia de síntomas, como por ejemplo dolor, calor, rubor, eritema. Estos síntomas que le digo también son conocidos como signos y síntomas de flebosis, ¿ya? Que siempre estos cuatritos tengan en cuenta. Ven la herida, tienen que ver. Señor, ¿le duele? ¿Sí o no? Ya sí le duele. Palpen, si quema, lo ven rojo, lo ven que está con un poco de rubor a nivel de los bordes de la herida mal, eso es un mal pronóstico, que el paciente está presentando una probable infección. Ya asimismo va a haber un aumento en la sensibilidad en el sitio de la herida. Asimismo, las infecciones quirúrgicas se da en un 3 al 7% de las cirugías aproximadamente. Las infecciones del sitio quirúrgico, las infecciones del torrente sanguíneo, las infecciones intraabdominales y las infecciones de la piel y tejidos blandos. Dentro de las infecciones del sitio quirúrgico se manifiesta después del tercer día. El germen más frecuente que les dije que está asociado a la piel es Staphylococcus aureus. Y las primeras 24 horas postoperatoria se debe sospechar en una fasciitis necrotizante y el germen involucrado en este mundo son los estreptococos, piógenes o clostridium. Vamos a hablar también de la fasciitis necrotizante. Por lo general esto es causado por muchos gérmenes, por eso se les conoce también como polimicrobiano, ¿ya? Y bueno, dentro de las complicaciones de la herida operatoria, pues tenemos los hematomas, los seromas y la existencia de anastomosis. Dentro de la definición del hematoma, o es el producto o resultado de una hemorragia contenida al interior de la herida operatoria. Este ocurre por una hemostasis inadecuada. Incluso se había mencionaba la bibliografía que el hematoma suele presentarse en pacientes que tienen una alteración en su coagulación o que los factores no estaban produciéndose de manera adecuada o había una disminución que tenían a producir esta complicación en el paciente. Dentro de la clínica del hematoma se caracteriza por un dolor, aumento de la tensión, como ven acá, está aumentada la tensión de las suturitas y tumefacción en la zona.
tumefacción, hematomas, coloración, como lo ven. El manejo, si es que no hay signo de infección, se puede observar o se puede drenar. Recuerden, chicos, siempre examinen si la herida se ve mal, con secreción, se sospecha de signos inflamatorios, drenen, nunca lo dejen, porque si ustedes dejan una herida contaminada, esa herida va a complicar al paciente y pues va a alargar su periodo intrahospitalario, incluso puede llegar a mayores situaciones. En el cuidado del paciente que tiene hematomas, ya, este es un datito adicional que en pacientes que han sido sometidos a alguna cirugía a nivel cervical, se debe tener bastante cuidado, puesto que un hematoma puede comprimir la vía aérea o los vasos del cuello y causar la muerte del paciente. Incluso había un caso muy interesante que probablemente a ustedes les muestren en medicina legal. Justamente a una señora no tuvieron cuidado con los vasitos sanguíneos, le habían hecho una tiroidectomía, no ligaron los vasos y se formó todo un coágulo, un hematoma a nivel del cuello, y que produjo que la paciente muere asfixiada. Entonces hay que tener cuidado, chicos, ¿ya? Y bueno, en cuanto al seroma, los seromas son producidos o es el resultado de una acumulación de líquido seroso, amarillo, claro, viscoso, en el tejido celular subcutáneo, así como lo ven. De hecho, los seromas sí son frecuentes que ustedes vean. Eso sí, al menos si rotan en el Belén, es frecuente. Siempre se ve un seroma por ahí, aunque sea dos o tres veces a la semana o cuando ustedes vean, pero siempre se ve. Y lo van a ver de este color, amarillo claro, viscoso, eh, que incluso este sucede por un adecuado control de los vasos linfáticos durante la disección. Y en la manifestación clínica ver un aumento del volumen, puede ser dolor o indoloro, más frecuentes que no les duele, y no hay signos inflamatorios, más que todo es la acumulación de líquido, ¿ya? Y el manejo, drenaje simple o aspirativo. En cuanto a la licencia de anastomosis, es un poco más compleja, es la separación postoperatoria o la no cicatrización de los estratos musculoponeuróticos abdominales. Esto ocurre entre los 7 a 10 días y la causa es una filtración del contenido y eventual formación de colecciones, fístulas, peritonitis, etc. De hecho, de las que vamos viendo la deficiencia del anastomosis, el manejo es más complicado, incluso puede llevar al paciente a la muerte si no se maneja de manera correcta, puesto que está expuesta o se rompe esta anastomosis, todo el contenido intraabdominal se dispersa en la cavidad, puede llegar a una sepsis severa y complicarlo. Dentro de los factores de la dehiscencia, factores asociados a la dehiscencia de las heridas, tenemos este cuadrito que me pareció importante tener en cuenta. Es frecuente los errores técnicos en cerrar la aponeurosis. También va a depender si la cirugía es de urgencia. Asimismo, si el paciente presenta ya como tal infecciones intraabdominales, la edad, recuerden que mientras más edad tiene, el paciente tiene mayor riesgo a complicarse. Asimismo, la obesidad, si consumes corticoides y más aún si lo hace de larga duración, todo lo que ya lo hemos mencionado anteriormente. Asimismo, un paciente malnutrido o que ha sido sometido a radioterapia o quimioterapia, tiene, incluso también si tiene comorbilidades como diabetes, tiene mayor riesgo de hacer dehiscencia de la anastomosis, ¿ya? Y bueno, ahora sí vamos a hablar el tema que es sumamente preguntado y quiero que ustedes lo tengan claro esta parte, ¿ya? Las infecciones del sitio quirúrgico son infecciones de tejidos, órganos o espacios expuestos por los cirujanos durante un procedimiento quirúrgico. La epidemiología de manera general de las infecciones del sitio quirúrgico representa es la tercera infección nosocomial más frecuente, entre un 14 a un 16%. En el Perú el porcentaje es 11%, representa el 11% de las infecciones intrahospitalarias y su frecuencia es entre el 10 a 15 de los pacientes sometidos a cirugía. Las infecciones del sitio quirúrgico es donde han realizado la operación, ¿ya, chicos? El desarrollo y esto se da va a depender siempre del grado de contaminación microbiana de la herida durante la operación, cuánto dura el procedimiento. Recuerden que habíamos mencionado que mientras más larga sea la cirugía,
Si es mayor a 3 horas, mayor es el porcentaje de complicaciones. Asimismo, también va a depender de los factores de riesgo del hospedador o del paciente. Por ejemplo, si es un paciente obeso, diabético, que está malnutrido o de edad avanzada, tiene mayor riesgo de hacer complicaciones en la herida. Ahora, esta parte de acá, esto sí les preguntan y les preguntan a cada rato, al menos, no casi, no por motivos de examen, pero la finalidad, chicos, es que ustedes manejen esto y cuando ustedes estén rotando en el hospital, respondan todo esto. Van a decirle, dime la clasificación de las infecciones del sitio quirúrgico, pero ustedes van a decir según el nivel anatómico o según las características de la cirugía. Según el nivel anatómico, se dividen en dos grandes grupos, de órgano-espacio e incisionales. A su vez, las incisionales se van a dividir en superficial y profunda. Lo vamos a ver más a profundo en las siguientes láminas. Y la otra clasificación es según las características de la cirugía. Si es una herida limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia. ¿Ya? Y bueno, estos son los factores de riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico. Tenemos factores del paciente, lo que le mencioné siempre, la edad, el paciente si es, un paciente inmunodeprimido, obeso, si tiene diabetes mellitus, desnutrición, tabaco, pacientes que tienen insuficiencia renal, anemia, radiación, o que ha sido sometido a procesos como quimioterapia o un paciente oncológico, tienen mayor riesgo a desarrollar infecciones en la herida. Dentro de los factores locales, siempre tengan en cuenta la contaminación de la herida, si es que está expuesta o no ha tenido una correcta desinfección o de asepsia antisepsia. Asimismo, dentro de los factores microbianos, siempre tengan en cuenta que la hospitalización prolongada o mientras más tiempo el paciente esté en el hospital, tiene mayor riesgo de complicarse. ¿Ok? Bueno, ahora sí, esto chicos, fíjenlo. Porque si les preguntan, a mí me han preguntado como 3, 4 veces, y eso es que he rotado poco en cirugía, porque lo demás fue virtual. Entonces ustedes tienen que sí o sí responderlo a esto, ¿ok? El tipo de infecciones, según su nivel anatómico, mencionamos que era superficial, profunda o de órgano espacio. La herida, según su incisión superficial, va a afectar solo piel y tejido celular subcutáneo, ¿ya? La profunda afecta la fascia y el tejido muscular. Y la órgano espacio, como su nombre lo dice, afecta órganos y tejidos profundos, ¿ya? Dentro de las heridas incisionales superficiales que solo afectan piel y tejido celular subcutáneo, van a ocurrir entre la cirugía y 30 días después. Las profundas entre la cirugía y hasta un año después. Y la órgano espacio entre la cirugía y el año postquirúrgico. Pero esto es lo que más preguntan, ¿ya? Que la superficial afecta a esto, la profunda la fase tejido muscular y la de órganos como tal afecta a órganos y tejidos profundos. Y acá hay una imagen para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿ok? Ahora, en cuanto a la clasificación según su nivel anatómico, incisionales, que les dije que se dividen en superficiales y profundas. Las superficiales, para decir que es un incisional, superficial o profunda, al menos debe cumplir uno de estos criterios, ¿ya? Por ejemplo, en la superficial, se observa un drenaje purulento con o sin confirmación microbiológica. Recuerden que esto en la práctica no es muy frecuente, pero como teoría, tenganlo en cuenta. Lo que sí se ve siempre es el drenaje purulento. Si hay síntomas de eritema, dolor, edema local, e incluso en algunos la guía recomienda aislar el germen en el fluido en el tejido. En la práctica no se practica, no se hace mucho, pero está como tal la teoría y que incluso el médico diga que es una infección del sitio operatorio y catalogue que solo afecta a piel y tejido celular subcutáneo, es una incisional superficial. En este grupo no incluyen las infecciones por quemaduras, ¿ya? Ahora, en cuanto a las profundas, también se aprecia un drenaje purulento en la zona, sin extensión a los espacios o órganos. Puede haber absceso en el espacio profundo durante la exploración directa o radiológica o mediante reoperaciones. Va a haber síntomas de flosis como fiebre, dolor, hipersensibilidad, con dehiscencia de la herida o apertura por el cirujano. Y incluso en esta parte el cirujano o el diagnóstico se hace
cuando la infección incisional profunda es vista por el cirujano. Tiene que cumplir al menos de uno de estos para decir que es una incisional profunda o superficial. Y bueno, esa es siguiendo con la clasificación según el nivel anatómico, a nivel de órgano-espacio. Debe también presentar al menos de una de las siguientes criterios, como por ejemplo el drenaje purulento eh, por un tren colocado en el espacio órgano, si hay absceso y otra evidencia de infección encontrada en el examen directo, o durante una reintervención, o incluso se puede ver a nivel histológico radiológico, si hay microorganismos aislados de un cultivo de un líquido tejido relacionado con un órgano espacio, o si el diagnóstico de la infección de órgano y espacio es dada por el cirujano. Basta uno de estos que cumpla, se sospecha en una infección de órgano espacio. ¿Ya? Ahora, tenemos que las manifestaciones clínicas de una infección del sitio operatorio, SAIS se menciona entre 5 a 6 días después de la cirugía, pero como ustedes vamos ya revisando, puede aparecer desde el tercer día, cuarto día, quinto día, entonces ustedes siempre tomen un rango. A partir del tercer día puede haber una ISO, pero hasta el sexto día sospechen y planteen siempre esto, ¿ok? Asimismo, el 80-90% de todas las infecciones del sitio operatorio aparecen durante los 30 días post cirugía. El 30-40% de las infecciones del sitio operatorio que aparecen a la alta hospitalaria es por una disminución del tiempo de hospitalización o por el aumento de cirugías ambulatorias. Dentro de las infecciones del sitio operatorio, tanto superficial y profunda, va a haber o va a estar acompañada de lo que es eritema, sensibilidad, edema, supuración. La herida es blanda, fluctuante. Miren, chicos, esta imagen. Acá hay eritema. Lo más probable es que si ustedes palpan con su guante, puede haber calor. Y al romper un puntito, una de estas suturitas, puede salir líquido, una supuración. Incluso el paciente va a tener dolor en la herida, un dolor fuerte. E incluso además puede asociarse a fiebre. Y si ustedes le piden un hemograma, también puede presentar leucocitosis. ¿Ya? Bueno, esto de acá, según la guía Joint, se considera ISO si cumple los siguientes criterios. Es una herida supurada. Se considera una ISO cuando la herida supura un material muy purulento, cuando la abertura espontánea de la herida se realiza y sale una secreción purulenta. Asimismo, cuando el líquido supurativo de la herida da positivo para gran eh, que puede ser gran negativos o gran positivos, y lo otro es que el cirujano observe eritema o supuración, ¿ya? Pero lo que quiero que quede claro en esta lámina es que la manifestación principal de una infección del sitio operatorio, como se aprecia acá, es que va a haber signos de fluosis, que son eritema, edema, calor. Hola, 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 Daniel, ¿se me escucha? Hola, Daniel, ¿se me escucha? Hola, ¿se escucha? Daniel, por favor, confírmame. Ya, se me fue el internet, pero bueno. ¿Se logró escuchar esta parte de la presentación? Un ratito. ¿Se escucha esta parte de esta presentación de esta diapositiva? Ya, muy bien. Entonces, continuando. Ya, chicos, ahora sí, lo que les mencioné, y de nuevo les voy a insistir a que ustedes lo tengan presente. ¿Ya? La clasificación de las heridas se van a siempre dividir en 4 grandes grupos. Heridas limpias, limpias contaminada, contaminada y sucia. Y de acuerdo a este concepto que ustedes lo tengan, vamos a ver en la siguiente lámina el porcentaje de complicaciones. Por ejemplo, una herida limpia es cuando no ingresa cavidad y no necesita tratamiento o profilaxis antibiótica. No necesita profilaxis antibiótica. ¿Qué cavidad ingresa? Respiratorio, digestivo, principalmente de lo que es todo abdomen y genito urinario. La herida limpia contaminada es que sí ingresa a cualquiera de estas cavidades, o que incluso dice se le escapó una gotita, o en el momento de realizar una cirugía se salió una
pequeña porción de la secreción, o incluso que el paciente se ha sido sometido a una laparoscopía, una toracoscopía. Acá, como hay exposición e incluso se transgrede la barrera, sí se da profilaxis antibiótica. Y como les he dicho, profilaxis es 1 hora antes de la cirugía y menor a 24 horas. Y si la cirugía dura mayor a 4 horas, se le recomienda dar otra dosis de antibiótico, ¿ya? En cuanto a las heridas contaminadas, es una herida traumática menor a 6 horas. Todas las enfermedades con inflamación aguda, más salida de secreción, como una diverticulitis, apendicitis, que haya salido secreción, que haya comprometido alguna de las cavidades abdominales, se considera contaminada. Y acá se da profilaxis más tratamiento antibiótico. Y la herida sucia, recuerden chicos, herida traumática mayor a 6 horas, pus en la cavidad y perforación de la cavidad, de cualquiera. Perforación donde haya exposición de heces en la cavidad abdominal. Acá sí se da tratamiento por 7 días. Y este es un datito que dice, las heridas traumáticas son contaminadas y si es fuera mayor a 6 horas, son sucias. Y las heridas con pérdida de tejido por mordedura siempre van a ser sucias, ¿ya? Este es un poco de un cuadro que les dejo para que revisen, pero lo más importante es este cuadrito, está más detallado. Ahora, ¿recuerdan que ya les dije cuándo es una herida limpia, cuándo es una herida limpia contaminada y sucia? Acá hay ejemplos. Por ejemplo, el libro de Savistton muestra que dentro de la herida limpia, los ejemplos más frecuentes son las reparaciones por hernias o hernioplastías, la biopsia mamaria e incluso en esta parte también estaba incluida la mastectomía, que es la extirpación de la mama. En cuanto a la clasificación de heridas, la limpia contaminada o clase 2, como ejemplo principal tenemos a la colecistectomía, cirugía electiva del tubo digestivo no colónica. El colon, como les dije, siempre relacionen con intestino grueso, ¿ya? Y en la herida limpia contaminada está también la cirugía colorectal. En cuanto a las heridas contaminadas o clase 3, son las traumáticas, pero menor a 4 horas. Traumatismo abdominal penetrante, lesión grande de tejido, enterotomía durante la obstrucción intestinal, y que incluso ahí cae secreción de alguna víscera inflamada, como la apendicitis que puede estar por ahí comprate una parte. Y la sucia o clase 4 son todas las diverticulitis perforadas, infecciones necrotizantes del tejido blando. Eh, Incluso puede haber lo que es una perforación de colon, también en realidad dentro de las sucias. Lo que quiero que claro, chicos, es que en la sucia siempre va a haber pus mayor a 6 horas o perforación donde haya heces que están comprometiendo la cavidad abdominal, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, esto de acá es el resumen. Esto van a preguntar y quiero que ustedes lo sepan siempre porque preguntan, si es posible, todos los días. ¿Cuál es el porcentaje de complicaciones en una herida limpia? En una herida limpia el porcentaje es de 1 a 3%. En una herida limpia contaminada, la probabilidad de que se complique es entre 5 a 8%. Una herida contaminada se complica entre el 20 y 25%. Y una herida sucia, la biografía le dice entre 30 a 40%. Sin embargo, en Perú y los médicos en la práctica mencionan que puede comprometerse o puede complicarse una herida sucia hasta el 50% o incluso el 100%. Pero para motivos y según bibliografía, es esto que les dejé en el manual también y este porcentaje de Schwartz. Pero lo importante es que quiero que ustedes siempre recuerden esto de acá, cuadrito, ¿ya? Ahora, ¿cómo es el tratamiento de una infección del sitio operatorio? Recuerden, toda infección del sitio operatorio lo abren. Abren, drenan y limpian. Por ejemplo, en la herida superficial vemos que es una herida eritematosa, dolorosa, hay calor, rubor, coloración, que incluso se le hace una apertura de un puntito y se le ve que sale material como pus o un material amarillo, pues lo primero que van a hacer es abrir la herida. Siempre abran y drenen. Y se le va a realizar un lavado con cloruro del sodio 0.9% cada 12 o 24 horas.
Este manejo puede ser en el hospital o ambulatorio. Recuerden lo que les dije ayer, chicos, siempre valoren a su paciente. Si su paciente es una persona que vive lejos, es una persona que vive solo o que sus familiares no cuidan de él o de ella, traten de tenerlo en el hospital, no lo manden a casa así como está, porque si de por sí su condición de vida no lo permite, este paciente no va a hacerse ver y se va a complicar. Entonces, valoren siempre al paciente. Asimismo, en las infecciones del sitio operatorio superficial, generalmente no se le da antibiótico, ni toma de cultivos, ni nada. En la curación o el manejo, abren la herida bien y rían con cloruro a chorro. Con cloruro al 0,9% a chorro, lo lavan, mañana y tarde. O puede ser cada 24, como les mencioné. Asimismo, se va a permitir que cicatrice la herida así abierta o por segunda intención, lo que vimos, ¿no? Y la herida luego se cerrará cuando no exista fibrina, cuando no exista fibrina, se evidencia tejido ya de granulación. Ahí entramos a cerrar y sería ya una herida por tercera intención. También lo que hemos mencionado. Primero que cicatrice solita y luego que ya es necesario afrontarlo, lo vamos a realizar. En las infecciones del sitio operatorio profundas, lo mismo, chicos. Van a abrir la herida, van a drenar todo lo que hay. No te tengan miedo, chicos. Es mejor drenar de una sola que el paciente. Claro que lo ideal sería ponerle analgesia, ¿no? Y sí se le hace en la práctica. Pero chicos, en una, abren la herida y drenan todo. A la vez, si es que es una ISO profunda, recuerden que mencionamos que cuando era una infección profunda, cuando ya afectaba la aponeurosis hacia adentro. Entonces acá sí es necesario, o según las guías, se debe tomar cultivo para gran. Asimismo, acá se inicia antibiótico terapia empírica por 5 a 7 días. Adicional, es que esto ya es una herida más complicada. Además, se debe realizar lavado de la herida con cloruro de sodio al 0,9% a chorro. Y se debe debridar la fascia y puede utilizarse apósitos activos si es que se ve la herida que está comprometida, ¿ya? Y esto se cerrará la herida cuando no exista fibrina o se evidencia tejido de granulación. Muy bien. En cuanto a la ISO o infección de órgano-espacio, como su nombre lo dice, órgano-espacio compromete adentro la cavidad, los órganos. Lo que se va a hacer es apertura de la herida más un drenaje percutáneo. Recuerden que a este nivel ya se hace un drenaje percutáneo o incluso puede ser por la laparoscopía o cirugía abierta en sala. Acá se toma cultivo, se da antibiótico terapia empírica por 48 horas hasta que se obtenga el cultivo. Y de acuerdo al cultivo, si es que mi antibiótico que le estoy dando para el germen que sospecho es sensible, pues continúo. Y si es resistente, le roto por otro. Y en este tipo de infección, los antibióticos se da por más días, por 10 días. Asimismo, la herida se cerrará cuando no exista febrina, también se evidencia tejidos de granulación. Es sugerente, las guías mencionan realizar una tomografía control a los 10 o 14 días para valorar cómo va el proceso, ¿ya? Pero de manera resumen, toda infección del sitio operatorio, observen, vean qué hay y si sospechan de que está infectada, ábranlo y drénenlo y lávenlo con cloruro de sodio a chorro. Yo estoy segura que ustedes si tienen esta base y van al hospital, los doctores les dejan hacer, así que chicos, por favor, es un momento, ¿ya? Ahora, continuando con las infecciones intraabdominales, como un datito les dejo acá, les realicé, está pues la peritonitis o infecciones intraabdominales, que es la contaminación bacteriana de la cavidad peritoneal. Hay peritonitis bacteriana primaria, secundaria, terciaria. Dentro de la bacteriana primaria va a suceder por la invasión de microbios a la cavidad abdominal, generalmente por vía hematógena. Lo común es que el paciente retiene grandes cantidades de líquido peritoneal, como por ejemplo, chicos, la citis, en pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que se les realiza diálisis peritoneal. Estos pacientitos tienden a complicarse y desarrollar una pertenencia bacteriana primaria. El diagnóstico, valoren siempre factores de riesgo. Pregunten sus antecedentes. Si es un paciente con hepatopatía crónica o enfermedad renal crónica que se les hace diálisis, y ahí tienen datos. Asimismo, haga una historia clínica más una exploración física completa.
E incluso si hay más de 100 leucocitos por mililitro, también es uno de los criterios para sospechar. Y los microbios en el cultivo ORAM. El tratamiento de la peritonitis bacteriana primaria es una cefalosporina de tercera generación, como más utilizada la ceftriaxona por 14 a 21 días. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos la peritonitis bacteriana secundaria y la terciaria. La secundaria es la contaminación de la cavidad peritoneal. ¿Por qué? Por la perforación o la inflamación e infección grave de un órgano intraabdominal a causa de que una apendicitis perforada, una diverticulitis perforada o por la perforación también del tubo digestivo. Recuerden que hay pacientes que tienen una úlcera péptica que llega a cierto grado donde se perfora. También incluye acá, puede dar una peritonitis bacteriana secundaria. El tratamiento siempre antibiótico contra anaerobios y anaerobios. Abarca un amplio espectro. Asimismo, si es que es una apendicitis que ha complicado una perforación donde hay compromiso del peritoneo, se hace debridamiento del tejido necrótico o infectado y de todos los restos. ¿Ya? Y observen. En cuanto a la peritonitis bacteriana terciaria, va a suceder por el fracaso en el tratamiento, dando como resultado un absceso intraabdominal o una fuga de anastomosis. Por lo general, esta peritonitis no es tan frecuente porque es la más complicada y sucede en pacientes inmunodeprimidos. En ellos es donde más se les encuentra este tipo de complicación. Y los gérmenes involucrados en este grupo o en esta peritonitis está la Enterococcus fecalis, Staphylococcus epidermidis, Candida albicans y Pseudomonas. El diagnóstico se hace a través de una tomografía y el tratamiento, si es un absceso intraabdominal, drenaje percutáneo, ¿ya? Si hay múltiples abscesos cercanos a estructuras vitales, siempre se hace tratamiento, que puede ser una cirugía, ya sea abierta o por laparoscopía. Siempre va a depender de la calidad o del material que cuente el hospital, ¿ya? Y bueno, dentro de las medidas preventivas, medidas generales. Primero es que el personal, ¿cómo prevengo la infección del sitio operatorio de la herida? Es que el personal del quirófano tiene que tener la capacidad para eliminar los gérmenes de la piel, las manos o antebrazos utilizando preparados antibacterianos o más la técnica estéril. Asimismo, también debe recortarse el pelo en pacientes, por ejemplo, si se les va a hacer una hernioplastia a nivel inguinal, donde hay vello púbico, o incluso a nivel abdominal. En algunos pacientitos tienen también ahí pelito. Se les debe cortar con una tijera y no con una hoja de afeitar, ya que esta hoja de afeitar promueve el crecimiento excesivo de microbios en la piel. Asimismo, antes de realizar la incisión de dónde se va a hacer la cirugía, se le va a aplicar antibacterianos a la piel del paciente en el lugar donde se realizará la cirugía. Dentro de los más frecuentes se utilizan la clorexidina, que es uno de los desinfectantes más utilizados en la práctica. Asimismo, chicos, otra de las medidas preventivas es que si hay un absceso, todo absceso se drena, sí o sí. Recuerden que un absceso, dejarlo, va a complicar al paciente, va a seguir infectándose y puede llegar a desarrollar una fascitis necrotizante e incluso llegar al paciente a una sepsis y matarlo, ¿ya? Y el absceso se drena pues a través de un dren percutáneo o un tubo de drenaje. Cuando existe la perforación intestinal, siempre va a meritar una intervención quirúrgica y que sea lo más pronto posible. En cuanto al el principio precepto del tratamiento de un NEISO es, primero, suprimir la causa de la infección. Recuerden que toda infección del sitio operatorio se drena todo el material purulento que exista, se debrida el tejido desvitalizado e infectado y también se eliminan los cuerpos extraños del sitio de la infección. Todo esto son las medidas preventivas o medidas generales. Ahora vamos a hablar sobre la profilaxis antibiótica. Ustedes ya saben que es profilaxis antibiótica. El objetivo es prevenir las infecciones del sitio operatorio. Está indicado en operaciones limpias, contaminadas y contaminadas. Generalmente es dosis única y repetida por 3 veces y con refuerzo en cirugías de larga duración mayor a 3 o 4 horas. Se recomienda en todo procedimiento que implique un riesgo de infección del sitio operatorio.
La profilaxis es una hora antes y menor a 24 horas, mayor a esta ya sería un tratamiento. Incluso estudios demuestran que una profilaxis prolongada en circunstancias que no lo merita, aumenta el riesgo de infecciones nosocomiales y que incluso estas no están relacionadas con el riesgo, con el sitio quirúrgico como tal. Asimismo, la dosis preoperatoria debe administrarse, lo que les dije, 30 a 60 minutos, más frecuente 60 antes de la cirugía, con la finalidad de lograr la mayor concentración de tisular de antibiótico en el momento de la incisión quirúrgica. ¿Qué antibiótico se sugiere como profilaxis? La cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación y suelen utilizar 2 gramos intravenosos, entre 1 a 2. Siempre tengan en cuenta, chicos, la edad, el estado inmunológico, alergias, si el paciente recibió antibiótico reciente, si su cobertura antibiótico es amplia, incluso si ha hecho o no resistencia a algún microorganismo, porque de nada sirve darle tratamiento antibiótico o profilaxis antibiótica para para prevenir cuando el paciente es resistente a esos gérmenes. Y bueno, el tratamiento empírico va a comprender el uso de uno o varios antibióticos. El riesgo de una infección quirúrgica se indica cuando el riesgo de una infección quirúrgica es elevado. Asimismo, como por ejemplo una apendicitis perforada, una perforación de colon o fuga del contenido de alguna víscera. Se debe realizar una evaluación diaria de la herida operatoria. Si no hay mejora en 2 a 3 días, cambien de antibiótico. El tratamiento empírico debe limitarse a su curso corto de fármaco entre 3 a 5 días y se debe suprimir tan pronto como sea posible y en cuando el paciente haya mejorado, ¿ok? Vamos ahorita sí a hacer un repasito de antibióticos porque también preguntan, esas tablitas que van a venir a continuación preguntan y preguntan a cada momento. ¿Qué antibióticos tienen efecto para los anaerobios? Pues metronidazol, clindamicina, cefotaxina, cefotetan, carbapenem, más frecuente más utilizado el meropenem, también linezolid, moxifloxacino. Contra enterococos, pues tenemos a la piperacillina tazobactam, imipenem, vancomicina, ampicilina. Si sospecha de cándida y otros órganos, y es demostrado por cultivo por grano por cultivo, dirección fluconazol, ¿ya? Pero esto de acá, sí, chicos, por favor, fíjense, les van a preguntar, porque son los antibióticos más utilizados en el hospital. Por ejemplo, en el Hospital Belén utilizan ciprometro, en el regional también. Siempre, y les preguntan, por ejemplo, la cefazolina, ¿de qué familia es? La cefazolina y la ceftraxona, ambas son cefalosporinas. La cefazolina es una cefalosporina de primera generación y la cefalosporina de tercera generación. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estas dos? Ambas son bactericidas. Van a inhibir al tercer y último paso de la síntesis de la pared bacteriana. Se unen a las proteínas denominadas PBPS y una vez fijado el antibiótico a estas proteínas, la síntesis de la pared bacteriana queda interrumpida y la bacteria experimenta la autólisis. Ese es un mecanismo de acción de estos dos fármacos. Otro de los fármacos que también les preguntan es el ciprofloxacino. ¿Qué es el ciprofloxacino? Es un antibiótico de la familia de las quinolonas de segunda generación. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es un antibiótico bactericida. Contra los gram negativos va a inhibir a la topoisomerasa 2 o ADN girasa. Y contra los gram positivos inhiben a la topoisomerasa 4. Al unirse e inhibir las topoisomerasas, evita el plegamiento de la doble hélice del ácido desoxirribonucleico o del ADN. ¿Ya? Esto también repasa. En cuanto al metronidazol, pues es de la familia de los nitroimidazol, tiene propiedades antibacterianas y antiprotozoarias. Su mecanismo de acción va a ser amebicida, bactericida y también lo utilizan en el tratamiento de la tricomoniasis. Este metronidazol actúa sobre las proteínas que transportan electrones en la cadena respiratoria de las bacterias anaerobias. En otros microorganismos se introduce entre la cadena de ADN e inhibe la síntesis de los ácidos nucleicos. Esto también, repásenlo. Al menos estos farmaquitos tienen que saberlo porque sí preguntan. ¿Cuál es la farmacocinética? De la cefazolina, su concentración máxima es de 1 a 2 gramos, de 1 a 2 horas. Su unión a proteínas es entre el 75 y 85%.
se elimina por vía renal y su semivida es de 1 a 2 horas. En las subtracciones, su concentración máxima es de 1 a 4 horas. Se une a proteínas entre el 58 al 96%. Se elimina por vía renal el 35 y el resto por bilis y heces. Y su semivida de la ceftriaxona de eliminación es de 5.5 a 11 horas. La ciprofloxacina se absorbe rápidamente en el tracto digestivo y tiene metabolismo de primer paso. Su concentración máxima es de 0.5 hasta 2.5 horas y la concentración plasmática se mantiene durante 12 horas por encima de la concentración mínima y se elimina por o a través de la vía renal. El metronidazol, su absorción es oral y es muy buena con biodisponibilidad del 90%. Su concentración plasmática máxima son de 1 a 3 horas. También se metaboliza en el hígado por hidroxilación, oxidación, conjugación. Se elimina en la orina y también pequeñas cantidades en las heces. Y su semivida de eliminación es aproximadamente de 8 horas. Entonces, estos chicos les dejo para que lo repasen. Son los fármacos más utilizados en cirugía. Y bueno, estas son las dosis y vías de administración y presentación. La cefazolina, su administración es parenteral, igual que la ceftriaxona. La dosis de la cefazolina es de 25 a 50 miligramos por kilo por día, en 3 a 4 dosis. Y su dosis máxima es de 6 a 12 gramos por día. Su presentación es de 1 gramo o 1000 miligramos. Igual la ceftriaxona, también por vía parenteral. Hay 501 gramos su presentación, su dosis de 50 a 100 miligramos por kilo por día, o de 1 a 2 gramos de cada 24, si el paciente tiene mayor a 50 kilos, algunos le indican 1 gramo cada 12 horas o 2 cada 24, que es lo mismo, ¿ya? Y la ciprofloxacina también se administra por vía oral intravenosa. La dosis oral es de 20 a 30 miligramos por kilo por día, repartido en 2 dosis, sus dosis máximas de 1.5 gramos por día, y intravenosos de 20 a 30 miligramos por kilo por día, ¿ya? Ahí, esta es la presentación a nivel inyectable, 10 miligramos por 10 mililitros, en la tableta de 500 miligramos. Esto es lo que utilizan en la práctica. Ciprofloxacina de 200 cada 12 y metro de 500 cada 8. Esto es lo que utilizan siempre, ¿ya? Cipro de 200 cada 12 y metro de 500 cada 8. Y ya recuerden lo que hemos venido hablando, cómo es su farmacocinética y a nivel de dónde actúa, ¿ya? Y bueno, chicos, esto es una de las infecciones inespecíficas que es frecuente. Cuando rotan en cirugía, es probable que se encuentren con 1 o 2 casitos, pero es importante que ustedes tengan en cuenta. La fascitis necrotizante, ¿qué es? Es una infección profunda, como ven acá, rápidamente progresiva, que va a comprometer los planos entre el tejido subcutáneo, la fascia, abarca todo. ¿Cuál es la causa? La causa, pues, es una contaminación directa por estreptococos piógenes, por Clostridium aerobios o anaerobios. Si esta oración es rápida y progresiva, algunas biografías dicen de 2 a 5 centímetros por hora. Recuerden que mientras más rápido se actúa, mejor es. Esto es altamente peligroso porque incluso eh, acá hay muchos gérmenes. Si les preguntan cuál es el germen más frecuente, pues la fasciitis necrotizante es polimicrobiana. Y ahí van a mencionar Streptococcus, Clostridium, anaerobios, anaerobios. Dentro de los factores de riesgo, pues tenemos que lo más frecuente, más estudiados, pacientes diabéticos, alcohólicos, pacientes que tengan inmunosupresión o que sufran de enfermedad vascular periférica. En cuanto a la clínica, van a aparecer bulas, hemorragias, edema importante, crepitación, necrosis, signos inflamatorios como edema, eritema, prurito, calor, rubor. Y a nivel sistémico, como siempre, va a haber fiebre, compromiso del estado general. Incluso el paciente puede presentar shock y falla multiorgánica. Esta fascitis necrotizante. El tratamiento, chicos, de elección es debridamiento. Se le saca todo lo que está comprometido se le saca, se elimina. E incluso se le da tratamiento antibiótico de amplio espectro y todos los días se le realizan curaciones. Recuerden que si ustedes sospechan de una fasciitis, por lo general esto siempre afecta en regiones inguinales o a veces heridas que tienden a complicarse cuando el paciente es inmunodeprimido. Entonces,
tiende rapidito a progresar y si no se trata a tiempo, no se corta, no se debridamiento es sacar todo el tejido, más antibiótico de amplio espectro, el paciente se complica, llega a un shock y puede llegar a la muerte, ¿ya? Y bueno, esto les dejo, chicos, como unos datitos que a veces preguntan cuando lleguemos a ver, les vamos a mencionar, pero a veces siempre dicen, ¿qué es evisceración? ¿Qué es eventración? Y bueno, evisceración es cuando hay ausencia de peritoneo y se produce en el periodo postoperatorio inmediato. En estos casos, las heces intestinales no están en su saco peritoneal, sino que están solamente contenidas por la piel abdominal. ¿Cuándo se sospecha de evisceración? Cuando no se debe retirar ningún punto de la piel, ya que si lo hacemos, las heces intestinales saldrán en forma espontánea. Esto ocurre en pacientes graves, sépticos, desnutridos, etc. Y la eventración es la protrusión del contenido abdominal a través de una región débil o que sea adquirida. Asimismo, son el resultado de la tensión excesiva en la pared o cicatrización inadecuada de heridas. Factores que contribuyen al desarrollo, pues de la mala técnica quirúrgica, una infección del sitio operatorio que debilita los planos anatómicos, la citis, pacientes operados por obstrucción intestinal, entre otros. Y bueno, este es un pequeño repaso. No ha habido muchas preguntas, la verdad, de este tema, porque ya lo hemos venido mencionando anteriormente, pero para los temas que vienen sí va a haber más preguntas, va a haber bastantes. Pero chicos, quisiera que repasemos. Danielita, no sé si contigo, por favor. Bueno, ¿cuál es la complicación más frecuente de la apendicectomía abierta por apendicitis aguda perforada más peritonitis generalizada? También esta pregunta, chicos, es un poco amplia, cuando lleguemos a apendicitis la van a entender muy bien, pero acá nos dicen varios datitos. El paciente se ha sometido a una apendicectomía, extracción del apéndice, abierta. ¿Por qué? Por una apendicitis aguda perforada más peritonitis generalizada. Peritonitis generalizada significa que comprometió los 4 cuadrantes del abdomen, ¿ya? Entonces, cuando nos dan este contexto donde está complicado perforar y compromete todo el abdomen, los 4 cuadrantes, porque dice generalizada, ¿cuál es lo más probable que suceda? ¿Cuál es la infección más probable? Es que el paciente presente una infección del sitio quirúrgico. Entonces, en estos casos, con todo esto, lo que mencionamos anteriormente, ¿qué tipo de cierre de herida sería? Sería una herida por tercera intención. ¿Qué se hace? Solo cerramos aponeurosis, el resto de tejido celular subcutáneo, pero lo dejamos abierto para verificar cómo está y a la vez para realizar lavados o curaciones si sea necesario. ¿Ok? Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es la complicación postoperatoria que se presenta después de los 4 o 5 días? No sé si me pueden apoyar, chicos. ¿O recuerdan o lo resolvemos juntos? ¿Se acuerdan que la venimos mencionando? ¿Cuál es la infección o cuál es la complicación postoperatoria que se presenta siempre después del cuarto o quinto día? O que incluso a veces dicen después del tercero o hasta el sexto día. Ya, entonces lo vamos a resolver. La más frecuente es la infección del sitio operatorio. ¿Ya? Cada respuesta es infección del sitio operatorio. Siguiente pregunta. ¿La infección intrahospitalaria se presenta luego de cuántas horas de haber sido hospitalizado? La infección intrahospitalaria siempre va a ser después de 48 horas de haber sido hospitalizado. Tenemos este casito que fue de ayer, que ahora ya va a quedar un poco más claro. Dice, mujer de 52 años con cáncer gástrico fue operada de gastrectomía subtotal tipo Bilrod 2. A las 20 horas presenta fiebre. Viene su frecuencia respiratoria, 36, cardíaca de 100, temperatura 39.2, una fiebre alta marcada. ¿Cuál es la causa más probable del aumento de la temperatura? En este caso, así como nos relatan, la causa más frecuente va a ser atelectasia. ¿Ya? Si tengo un paciente con una herida postoperatoria con signos de flebosis y una secreción amarillenta de consistencia espesa, ligero o mal olor, ¿en qué se debería pensar? Dice, tengo un paciente con herida postoperatoria, signos de flebosis, ya lo que vimos, calor, rubor, el tema dolor.
secreción amarillenta y consistencia espesa y ligero mal olor. ¿En qué pensamos? En una infección del sitio quirúrgico, ¿ya? Si al revisar la herida operatoria se observa una acumulación de líquido subcutáneo de color amarillo claro, sin mal olor, estoy frente a una. Miren, al revisar la herida operatoria se observa una acumulación de líquido subcutáneo, color amarillo claro, sin mal olor. ¿En qué estamos? ¿Frente a qué? Acá la respuesta es un seroma, porque solo es acumulación de líquido y también está a nivel subcutáneo y es clarito, ¿ya? Muy bien, sí, un seroma. Ahora continuemos. Otra preguntita. Sienten su quinto día postoperatorio debido a una perforación traumática del colon y peritonitis generalizada. La herida operatoria presenta vesículas, hemorragias en la piel, aponeurosis edematizada, color gris y tejido celular subcutáneo esfacelado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta es una pregunta un poco más amplia, un poco más compleja, pero miren esta parte de acá. Presenta vesículas, hemorragia en la piel con aponeurosis edematizada color gris y también tejido celular subcutáneo esfacelado. ¿En qué sospechamos? ¿Vamos a sospechar una gangrena gaseosa? No es posible, una celulitis tampoco porque no nos da muchos datos, flemo menos, un absceso por gran negativo, pero no menciona, no debería dar fiebre, no debería dar una colección. Muy bien, es la D. Es una fasciitis necrotizante. Lo que vimos, chicos, esta imagen de acá, nunca lo olviden. Esta imagen de acá, por favor, no lo olviden. Es más, si ustedes ponen en su buscador una fasciitis necrotizante, lo van a ver y es altamente horrible, es complicado. Tengo fotitos, si pueden, me avisan, en todo caso les roto, donde se les ve el paciente todo compromete tejido celular subcutáneo, y abarca, se va hacia la profundidad. Entonces siempre trátenlo de inmediato de sacar todo lo malo y lavarlo con clorurita. Ahora, siguiente pregunta. Paciente luego de haberlo operado de una hernia inguinal, acude al consultorio presentando dolor asociado a acumulación de líquido en el espacio subcutáneo de color morado y que al presentar salió líquido rojo oscuro. ¿Frente a qué estoy? Eh, ¿Sospechan, Danielito? Un absceso residual, una infección del sitio operatorio, un seroma, un hematoma o un flemón. Nos dice acumulación de líquido en el espacio subcutáneo de color morado y que al presionar salió un líquido rojo oscuro. Además nos dan el antecedente de una hernia inguinal. Esta hernia inguinal o el tipo de hernia siempre se complica con algo muy frecuente que son los hematomas, ¿ya? Ese datito no lo había mencionado, ahora ya les doy para ustedes. No, es este hematoma. La respuesta acá es un hematoma. Acá hay tres datitos. Miren, paciente luego de haberle operado de una hernia inguinal, acude al consultorio presentando dolor asociado a acumulación de líquido en el espacio subcutáneo de color morado. ¿Se acuerdan la imagen de color morado? Y que al presionar sale un líquido rojo oscuro. Estoy frente estoy frente a un hematoma. Lo que les dije también, paciente que tiene hernia inguinal, que les dan estas características, o paciente sometido a alguna hernia o hernioplastia, una de las complicaciones más frecuentes es el hematoma. ¿Ya? Bueno, chicos, para mencionarles que no ha habido muchos banquitos en este tema, más que todo lo que les preguntan es lo que vimos, cuándo, cuánto es el porcentaje o tasa de complicaciones de una herida limpia, sucia, limpia contaminada, contaminada. Asimismo, recuerdan también cuál es el manejo de una infección del sitio operatorio, qué se debe hacer, cuando es una herida superficial, profunda o abarca este órgano espacio. La bibliografía que he sacado es está visto del PDF que les he subido, está en esta página, 297, para que inicien leyendo. El Schwartz de la 161. Lo de la gangrena Fournier les dice así a grandes rasgos, pero acá les dejo el link para que lo revisen un poco más.
el tratamiento y todo lo que demás ustedes deben revisar.